Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 13 de mayo del 2026. El Inter-American Institute for Democracy, en sus actividades de difusión, de promoción de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos, tiene una serie de eventos. En este caso tenemos una conferencia denominada Lavado de Dinero, Política y Democracia. La conferencia estará dictada por el doctor Mariano Federici. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada de los Estados Unidos. Es un think tank sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Para empezar la conferencia Lavado de Dinero, Política y Democracia por el doctor Mariano Federici, invito a continuación al doctor Marcos Antonio Ramos. El reverendo Ramos es un muy reconocido y muy ilustre miembro de este instituto, es director del Inter-American Institute for Democracy, es profesor o ha sido profesor de historia. También es conocido porque tiene más de 17 libros publicados y colabora en diarios de Estados Unidos, Hispanoamérica, además de ser doctor en Sagrada Teología, Letras e Historia. El doctor Ramos es miembro correspondiente para Estados Unidos de la Real Academia Española de Madrid. Bienvenido, doctor Ramos. Muchas gracias, Francisco, y saludo a nuestros ilustrísimos visitantes de hoy, así como a todos los que nos escuchan casi todas las semanas y son fieles a los propósitos del Instituto Interamericano por la Democracia. Hemos tratado últimamente temas muy importantes, pues hoy añadimos uno de tremenda importancia, el cual viene a ser una forma de ilustrarnos de realidades que están afectando la economía, la política y la sociedad en general. Me refiero al lavado de dinero, su relación con las cuestiones políticas y de gobierno, en este caso sobre todo la democracia. Creo que todos nosotros de alguna manera hemos estado conscientes de la realidad representada por esta lamentable actividad, que únicamente en sistemas democráticos, en sistemas donde existe el suficiente grado de libertad, puede enfrentarse abiertamente, o por lo menos se hace el gran intento por parte de aquellos que aman la democracia y que aman una vida económica correcta, una vida económica que sea de beneficio para todos. El doctor Mariano Federici posee todas las credenciales imaginables para traer este tema, para exponerlo, para llevarnos delante de algo que nos afecta de una manera o de la otra. La corrupción es uno de los grandes males de todos los tiempos, pero no podemos negar que hoy estamos más conscientes, debido a los medios de comunicación, a la existencia de libertad de expresión en muchos países. Notamos la inmensa realidad, y repito esa palabra porque se aplica mucho a este tema, la inmensa realidad representada por el lavado de dinero. Eso no solamente podemos situarlo en un país determinado, sino que donde existe la condición humana, existe la posibilidad de corrupción. Donde no hay métodos correctos, donde no existen los sistemas políticos adecuados, donde la democracia no funciona plenamente, pues aún mayor es el peligro representado por el lavado de dinero en esta época en que el narcotráfico, los estados que casi pueden ser llamados narcoestados, las comunidades que se han ido entregando a esa práctica cada día son más evidentes. Por lo tanto, yo creo que el instituto
Interamericano por la Democracia, y luego será esto manifestado o expresado por otras autoridades que nos acompañan hoy. Pues estamos contribuyendo, estamos uniéndonos a esa lucha y preparados ya para escuchar una autoridad bien reconocida sobre ese tema. Encantado de darles la bienvenida a todos, de saludar a los que nos están escuchando en distintos lugares, y reconocemos al magnífico panel que integra esta reunión y todas las reuniones de este Instituto Interamericano por la Democracia. Adelante con el programa. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación tenemos la conferencia, como había mencionado, Lavado de Dinero, Política y Democracia, por el doctor Mariano Federici. El doctor Federici es un muy reconocido abogado argentino, máster en Derecho de la Universidad de Virginia. Fue ex titular de la UIF de Argentina, la Unidad de Inteligencia Financiera Argentina, y expresidente del grupo Egmont, que es el organismo internacional que nuclea a todas las UIFs del mundo. Actualmente es director ejecutivo de la firma K2 Integrity. Bienvenido, doctor Federici. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, por la invitación. Norberto, Alberto, profesor, muchísimas gracias por su introducción. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy por esta cordial invitación. Creo que no exagero si digo que pocas discusiones son hoy más relevantes para el futuro de nuestras democracias que la relación entre corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y estabilidad política. Porque durante muchos años cometimos un error conceptual muy profundo, que fue tratar al lavado de dinero como si fuera simplemente un problema financiero o un problema penal. Tratamos a la corrupción como si fuera solamente un problema ético, y tratamos al crimen organizado como si fuera exclusivamente un problema de seguridad. Y la realidad demuestra que estos fenómenos son en verdad expresiones distintas de un mismo problema de poder. Lo que está en juego detrás del lavado de dinero no es solamente la circulación de fondos ilícitos. Lo que está en juego es quién tiene la capacidad de influir sobre instituciones, quién tiene la capacidad de capturar decisiones, quién tiene capacidad de moldear incentivos políticos y, en definitiva, quién termina ejerciendo poder real dentro de una sociedad. Porque el dinero ilícito no busca permanecer oculto eternamente. El objetivo final del dinero ilícito no es esconderse, al contrario, es integrarse, es adquirir apariencia de licitud, adquirir legitimidad, transformarse en influencia económica, social y política. Y es ahí donde la discusión sobre integridad financiera se convierte necesariamente en una discusión sobre democracia. Durante décadas, América Latina convivió con una visión relativamente simplista del problema de la corrupción. Se la analizaba principalmente como una desviación moral de determinados funcionarios públicos, como una patología individual, como un problema de falta de ética. Pero la experiencia histórica de nuestra región demuestra algo mucho más grave. La corrupción, cuando se vuelve sistémica, deja de ser simplemente un problema de conducta individual y pasa a convertirse en un mecanismo de organización de poder. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son profundamente desestabilizantes para una democracia. Porque la corrupción sistémica altera los incentivos de funcionamiento del Estado. Las decisiones públicas dejan de responder al interés general, al bien común, y comienzan a responder a redes de protección, redes de financiamiento y a la supervivencia política. Las instituciones dejan de operar sobre la base de reglas impersonales y comienzan a funcionar sobre relaciones de dependencia, lealtad y cobertura recíproca.
Y progresivamente empieza a producirse algo extremadamente peligroso, que es la erosión de la legitimidad institucional. Ese fenómeno es central para entender la crisis democrática contemporánea en buena parte del mundo, porque las democracias no se sostienen únicamente sobre normas constitucionales o procesos electorales. Dependen sobre todo de la confianza colectiva en la legitimidad del sistema. La gente necesita creer que las reglas funcionan, necesita creer que existe igualdad ante la ley, que el acceso al poder no está completamente capturado, que las instituciones conservan algún grado de neutralidad, de imparcialidad, y que la corrupción no determina enteramente quién gana, quién pierde y quién permanece impune. Cuando esa percepción desaparece, la democracia comienza lentamente a vaciarse de contenido desde adentro. Y ahí empiezan los procesos de radicalización, polarización extrema y erosión institucional que vemos hoy en tantos países. Porque el deterioro de la integridad financiera produce inevitablemente también deterioro político. No es casualidad que los países con mayores niveles de corrupción estructural tiendan también a experimentar mayores niveles de fragilidad institucional, volatilidad política, debilidad económica y conflictividad social. No es una coincidencia. Existe una relación causal profunda. La corrupción deteriora la calidad institucional, la degradación institucional destruye previsibilidad, la falta de previsibilidad desalienta la inversión, afecta el crecimiento, el desarrollo, el deterioro económico aumenta así la frustración social, y la frustración social alimenta liderazgos cada vez más extremos, antisistema y confrontativos. Es un círculo que termina erosionando progresivamente la capacidad de gobernabilidad democrática. Y lo más preocupante es que muchas veces ese deterioro ocurre de manera gradual, casi imperceptiblemente. Las democracias rara vez colapsan de un día para otro. Lo que normalmente vemos es una degradación incremental de controles, incentivos y contrapesos. Vemos, por ejemplo, cómo se coopta una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera en un país o la Oficina Anticorrupción, cómo se degrada el Poder Judicial con nombramientos de personas que carecen de idoneidad, cómo los fiscales, lejos de actuar y acusar con imparcialidad, empiezan a responder a intereses políticos. Primero se relativizan estas prácticas corruptas porque todos lo hacen, se dice, ¿no? Después se comienza a tolerar la colonización política de organismos técnicos. Luego se erosiona la independencia del Poder Judicial y posteriormente se desacredita sistemáticamente a periodistas, jueces u organismos de control. Y lentamente empieza así a instalarse la idea de que toda institución es simplemente una herramienta facciosa más. Ese proceso es devastador para un sistema democrático y republicano, porque cuando desaparece la confianza en la neutralidad institucional, la política deja de organizarse alrededor de reglas y comienza a organizarse alrededor de relaciones de fuerza. Y ahí el crimen organizado encuentra enormes oportunidades de expansión, fíjense, porque las organizaciones criminales modernas, especialmente las que operan en nuestra región, en Latinoamérica, entendieron algo que quizás muchos sistemas políticos todavía no terminan de comprender completamente, que es que controlar instituciones es mucho más rentable que confrontarlas. Por eso el crimen organizado contemporáneo ya no opera únicamente desde la clandestinidad. Busca penetrar la economía formal, busca desarrollar legitimidad empresarial, busca construir capacidad de influencia política, busca condicionar regulaciones, protección judicial, financiamiento de campañas políticas y busca acceso al aparato estatal. Y para todo eso, el lavado de dinero es indispensable, porque el lavado no es simplemente un proceso financiero, es un mecanismo de reconversión de poder criminal en poder político. Y América Latina conoce muy bien esta dinámica. La vimos en el narcotráfico.
la vimos en grandes esquemas de corrupción regional, la vimos en redes de contratación pública, la vimos en estructuras de financiamiento político irregular, la vimos en la minería ilegal, contrabando y economías paralelas en muchos de los países andinos. Y en algunos países comenzamos incluso a ver fenómenos donde organizaciones criminales adquieren nivel de control territorial y capacidad de intimidación incompatibles con una democracia funcional. Porque cuando el Estado pierde el monopolio efectivo sobre ciertas estructuras de poder económico o coercitivo, la calidad democrática inevitablemente se deteriora. Y aquí hay algo particularmente importante que quiero resaltar. El daño institucional que produce la corrupción no se limita a los hechos ilícitos en sí mismos. Muchas veces el efecto más destructivo aparece después. Aparece cuando comienzan las denuncias, las investigaciones, las filtraciones, los escándalos judiciales y las causas penales de enorme impacto político. Porque cuando la corrupción alcanza niveles sistémicos, el sistema político entero empieza a convivir permanentemente bajo sospecha. Y una democracia donde toda decisión pública es percibida como potencialmente corrupta entra inevitablemente en una dinámica de descomposición de legitimidad. La política deja de ser vista como representación y comienza a ser vista como extracción. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía se vuelve mucho más vulnerable a discursos antisistema, autoritarios o profundamente polarizantes. Por eso creo que uno de los mayores errores contemporáneos es pensar la agenda anticorrupción exclusivamente desde una lógica moralista o tecnocrática. Esto no es solamente un debate sobre compliance, es un debate sobre estabilidad política, es un debate sobre gobernabilidad, es un debate sobre preservación institucional y es también un debate, como aquí en Estados Unidos, sobre seguridad nacional. Porque ahí donde el crimen organizado logra capturar segmentos relevantes del sistema político, eventualmente termina condicionando decisiones estratégicas del Estado. Y eso afecta a la seguridad, afecta a la política exterior, la economía, la justicia, la gobernabilidad. Y ahora también debemos reconocer algo importante: la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero puede transformarse ella misma en un factor de inestabilidad si pierde legitimidad institucional. Cuando los sistemas judiciales son percibidos también como herramientas de persecución política, cuando las investigaciones parecen selectivas, cuando el combate anticorrupción se convierte en un mecanismo de revancha facciosa o cacería de brujas, o cuando la institucionalidad pierde apariencia de neutralidad, de imparcialidad, el remedio puede terminar también agravando la enfermedad. Porque sin debido proceso, sin independencia judicial, sin autonomía y credibilidad institucional, no existe sistema de integridad sostenible. Esto es particularmente relevante en nuestra región, donde muchas veces la judicialización extrema de la política terminó profundizando la polarización y deteriorando institucionalmente en lugar de aportar soluciones. El verdadero desafío no consiste simplemente en castigar la corrupción, consiste en construir sistemas de integridad que fortalezcan legitimidad democrática en lugar de erosionarla. Y eso requiere mucho más que leyes y sentencias condenatorias. Requiere instituciones profesionales, requiere autonomía e imparcialidad real en los organismos de control, requiere transparencia, requiere inteligencia financiera sofisticada, cooperación internacional seria, capacidad técnica en el Estado. Y requiere liderazgos políticos dispuestos a proteger a las instituciones, incluso cuando resulte incómodo hacerlo. Porque la integridad institucional tiene un enorme problema político, ¿no? Que sus beneficios son de largo plazo, pero sus costos suelen ser inmediatos. Combatir estructuras políticas implica alterar relaciones de poder, implica afectar intereses económicos enormes, implica modificar incentivos que están profundamente arraigados a veces en nuestros países. Y muchas veces implica enfrentar redes que combinan el poder político, el económico y el criminal. Por eso ningún sistema de integridad sobrevive únicamente sobre la base de la regulación técnica,
necesita respaldo político y legitimidad social. Y sin embargo, pese a todo esto, creo que todavía existen razones para cierto optimismo, caballeros. Hoy existe mucha mayor conciencia global sobre la conexión entre integridad financiera y estabilidad democrática. Existe mejor cooperación internacional, existen tecnologías que creo que son las que yo creo que nos van a salvar en estos ámbitos. Tecnologías sofisticadas, mayor capacidad de trazabilidad financiera, por ejemplo a través del blockchain. Y existe una comprensión creciente de que proteger la integridad financiera no es simplemente proteger bancos, es proteger el sistema democrático de la captura criminal y corrupta. Y voy cerrando porque al final del día el verdadero riesgo no es solamente que exista corrupción. El verdadero riesgo es que la corrupción termine redefiniendo las reglas reales de acceso y ejercicio del poder. Y cuando eso ocurre, lo que comienza a degradarse no es solamente la economía o la política. Lo que comienza a degradarse es la democracia misma. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federici. A continuación tenemos la sección de comentarios. Para empezar, invito al señor Norberto Spangaro. El señor Spangaro es un muy reconocido ejecutivo y empresario argentino con 40 años de experiencia en banca internacional. Ha sido director de equipos de desarrollo y negocios globales y es exponente principal en diversas conferencias multinacionales en Europa, América y Asia. Es director de organizaciones de beneficencia y activo miembro de la comunidad argentina en Miami. También es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Spangaro. Muchas gracias. Gracias al Instituto. Gracias a Mariano porque nos ha dado una clase de cuáles son los factores que debemos nosotros, sobre todo los que acarreamos alguna experiencia, debemos enfocarnos, porque desgraciadamente vivimos en un mundo extremadamente mercantilista, donde la economía parece que domina todo en la sociedad. La realidad es que es la economía, estúpido, es real, es verdadero, pero hay que tener cuidado con el corto plazo y el largo plazo en la vida de una sociedad. Cuando vos hablabas, Mariano, yo siempre, sobre todo cuando vine a los Estados Unidos, trabajé en una empresa americana toda mi vida, decía que la diferencia en Estados Unidos era de que vos mirabas los mercados, mirabas la capacidad de reacción de los mercados y establecías algún proyecto económico o industrial. Mientras que en nuestros países generalmente la primera pregunta es ¿a quién conoces? ¿Con quién tengo que hablar para hacer un negocio? No era analizar el mercado y demás. Tengo que decir que con alguna preocupación veo que las cosas también están cambiando en los Estados Unidos hoy. Y hubo un hecho que para mí fue un impacto muy grande después de 40 años de vivir en el sistema americano, cuando un líder americano dijo tenemos que suspender el Foreign Corruption Act porque si no, no podemos competir. Eso para mí fue un golpe fuerte al concepto ético de la empresa, fuertísimo. Y lo que vos expresaste, Mariano, es muy interesante. Yo había preparado algo y hice exactamente lo que vos dijiste, porque parece que es tan lógico. Pero hay otro tema que quisiera comentar, mejor dicho, expandir, porque lo que uno vive en la sociedad es que además de todos los riesgos a la democracia, a la estabilidad y demás, aparece otro elemento que es el cinismo social. La idea de que somos todos iguales. La idea del ciudadano que dice, total nada va a cambiar, que es la aceptación de la violación de los principios éticos de toda sociedad que quiere crecer en un mundo de igualdad, de posibilidades y de, más que nada, de felicidad, porque al final todo lo que queremos es ser felices en este mundo, ¿no? Y empezamos a aceptar que la corrupción es parte del sistema. Y uno pensaba, y muchas veces pensamos, sobre todo después del 2001 y demás,
que el tema más importante en el lavado de dinero, en todos los controles que existían, eran dedicados al terrorismo. Ese fue el gran efecto que tuvo septiembre 11. Y después era el efecto de las drogas, de todo el negocio de la droga. Pero hemos visto que esto se ha estado expandiendo. Y el crecimiento del estatismo en Latinoamérica, sobre todo, ha hecho también que los mercados proclives a la corrupción se expandieran muchísimo. Y la última experiencia, que ya es como un golpe casi de knockout, es ver toda la corrupción que ha aparecido en los últimos años en el fútbol, una cosa que llevamos adentro desde chicos. Y esto finalmente no es que solo desestabilice a los gobiernos, desestabiliza a la sociedad como un todo. Desestabiliza a la familia, desestabiliza a la sociedad intrínseca en el pueblo que está ahí, que están los chicos jóvenes. Afortunadamente creo que tenemos algunas cosas positivas. Una es el desarrollo de la tecnología y el avance de industrias modernas que requieren menos participación gubernamental y una cierta independencia de los sistemas que existen. Eso lleva adelante que en realidad, si miramos todas las nuevas compañías que hoy, o los unicornios y demás, han sobrevivido, han crecido y han llegado a estar en el estadio que están sin necesidad de entrar en los aspectos de corrupción porque están fuera del sistema. El gran peligro de vivir fuera del sistema es que está yendo en algún momento a una anarquía. Hay que tener mucha prudencia. Pero creo que todos, y yo le agradezco al Instituto que ponga estos temas, porque a veces se nos van detrás de la cortina de un número de inflación o de un número de empleo u otros temas, porque la sociedad tiene que manejarse en un vínculo que permita que la sociedad como un todo tenga las mismas posibilidades en un ambiente de diálogo, de inteligencia y de trabajo conjunto, con respeto al profesionalismo. Creo que un tema que vos tocaste y que es muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, es la asignación de posiciones políticas a las instituciones profesionales. El deterioro que se ha notado en los organismos de control, en Brasil, en Argentina, en otros lugares, ha sido por la politización, lo que algunos llaman las cajas, esos organismos que permiten que haya corrupción dentro del gobierno y que los organismos de control, y finalmente el elemento más importante que hoy está fracasando en muchísimos países de Latinoamérica es la justicia. Cuando la justicia es corrupta, no hay forma de que una sociedad pueda progresar. Te agradezco mucho porque nos has abierto, para mí, has iluminado un poco el panorama y nos permite tener alguna esperanza. Gracias. Muchas gracias, señor Spangaro. A continuación invito a tomar la palabra al señor Alberto Schuster. El señor Schuster es otro muy connotado argentino que, tengo entendido, vive acá en Miami desde el año 2021. Actualmente es CEO y fundador de BDT Advisory LLC. Tiene una amplia experiencia en lo que es management, según entiendo. Ha sido miembro del board del HSBC Bank Argentina y tiene más de 40 años de experiencia asesorando empresas públicas, privadas y gubernamentales en el tema de administración pública, bancos centrales. También es escritor de libros, editoriales de periódicos y escribe sobre el tema de la competitividad de países y empresas. Bienvenido, señor Schuster. Muchas gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación al American Institute for Democracy y a Norberto Spangaro, que cálidamente me ha invitado y casi sin aviso, con lo cual yo esperaba venir a una conferencia y me encuentro acá tratando de seguir lo que se dijeron en las exposiciones anteriores, y tengo, digamos, la suerte a estos efectos de que a partir del año 2015 escribí un libro que llamó Competitividad para la Prosperidad, que estaba fundamentalmente basado en la idea que, de acuerdo con los rankings internacionales de competitividad producidos por el World Economic Forum, por el Instituto IMD de Lausanne, hay una correlación casi, digamos, no sé si perfecta, entre el nivel de
ingreso per cápita y la competitividad de un país. Y bueno, en base a eso seguí investigando los temas de competitividad, y en el año 2018, junto con un politólogo argentino que se llama Sergio Berenstein, escribimos un libro que se llamó Dueños del Éxito, y en ese libro mezclaba los temas de competitividad con los temas que tienen que ver con la política y el sistema político, en este caso el sistema político argentino. Y en todo este razonamiento, que voy a mencionar algo ahora, faltaba en ese entonces algo que vine a descubrir después, que está producido por la Universidad de St. Gallen, en Suiza también, y que tiene que ver con la importancia en todo el sistema de las élites. Y Mariano mencionó el concepto de creativo y extractivo, y esto tiene que ver con este concepto que después voy a traer, completando un esquema que fue justamente desarrollado por mí en el año 2015 y luego también en el 2018, y que es los pilares de la competitividad. Recordemos que a más competitividad, mayor ingreso per cápita de los países. Y los pilares de competitividad, lo voy a mencionar muy rápido, hay tres que son fundamentales: calidad de la justicia, de acuerdo con este esquema, calidad de la justicia, valores pro competitividad y el sistema democrático institucional. Y de todo esto deriva la libertad económica, los derechos civiles fundamentales, la limitación del poder y la transparencia, la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento regulatorio, el orden y seguridad, la moneda sana, la construcción de capital social, la protección del derecho de propiedad y el respeto de los contratos, y la calidad de las regulaciones. Cuando en un país, como dijo Mariano, se instala la corrupción, impacta todos los pilares. Y impacta uno que es el más importante, que también lo mencionó Norberto, que es la calidad de la justicia. Cuando hay corrupción, e inherente a la corrupción, tiene que haber lavado de dinero, porque no hay otra manera de, esconder el producido de la corrupción si no hay un sistema de lavado de dinero. Todo este sistema colapsa. Y, cosa que no estaba antes en mi esquema, el año pasado descubrí esto de la Universidad de St. Gallen, que era la calidad de las élites. La calidad de las élites se transforman en élites creativas de riqueza, es virtuoso. Si se transforman en élites extractivas de riqueza, es muy dañino para la sociedad, porque, como dijo también Norberto, depende con quién te relacionás, con quién conoces, con quién podés influenciar, y en realidad la clave de la competitividad no es ver qué está haciendo tu competidor, sino que es qué está haciendo el funcionario del cual esa empresa depende e influye. Y muchas veces, yo puedo hablar de Argentina, pero también en otros países hemos visto cómo cuando la corrupción y el lavado de dinero penetran y se instalan en esa sociedad, todos estos valores que mencioné implosionan. Y antes teníamos un horizonte, un faro, y ese faro muchas veces todos lo mencionábamos con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no era el país más competitivo del mundo, sino lo encontrábamos tipo en Finlandia, en Suecia, en países nórdicos. Pero ahora todo el sistema, además internacional, está cambiando violentamente. Pero el faro que todos podíamos mirar desde aquí, desde el sur, no del sur de Florida, sino desde el sur en Argentina, era Estados Unidos. Y Estados Unidos, yo creo que es nuestro gran acertijo, aquello que va a tener que la sociedad americana resolver para seguir siendo como lo era el faro del mundo. La pregunta si eso va a pasar,
Bueno, lamentablemente no lo sabemos, pero bueno, estaremos el año que viene en este mismo lugar analizando a ver cómo hemos progresado, esperemos, en estos aspectos. Bueno, muchas gracias y espero haber contribuido con este muy interesante análisis. Gracias. Muchas gracias, doctor Schuster. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de Defensa, de la Presidencia, de Gobierno, diputado nacional de la República de Bolivia y es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, Francisco. Lavado de dinero, política y democracia. Hoy día con un experto que ha demostrado el porqué de su prestigio internacional, Mariano Federici, a quien agradezco a nombre del Instituto por esta exposición tan clara que tiene los matices y el contenido que debe tener el tratamiento de un tema como este. Información, alta capacidad técnica, conocimiento económico, conocimiento jurídico y todo eso en política. Porque a veces el problema que encontramos permanentemente en el análisis de este tipo de situaciones es a los economistas hablando de economía, a los abogados hablando de cuestiones jurídicas, a la sociedad demandando sus necesidades, lo que genera la imposibilidad de un tratamiento ordenado y efectivo del tema. La democracia tiene 5 elementos esenciales y la democracia en las Américas no es un concepto que esté sujeto a discusión, está determinada por una carta fundamental que es la Carta Democrática Interamericana y es mandatoria, es obligatorio este concepto para todos los países de las Américas. Los elementos esenciales de la democracia son, primero, el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales. Entre esos derechos fundamentales está el derecho de propiedad, por raro que les parezca, que es un derecho humano. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, quiere decir el respeto de la ley. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos para generar un sistema de frenos, de contrapesos y de balances y que nadie tenga el poder total para que se pueda controlar el abuso del poder. Cuarto, la libre organización política y quinto, la celebración de elecciones libres y justas. Esa democracia durante todo este siglo ha sido violentamente atacada, ha sido agredida sostenidamente de manera directa e indirecta en las Américas, donde la característica de estos últimos 26 años, en vez del fortalecimiento de la democracia, ha sido la expansión de la dictadura más antigua, que es la dictadura de Cuba, que agonizaba el año 1999, pero que con la llegada de Chávez al poder y el dinero y el petróleo venezolano, instaló dictaduras en la propia Venezuela, rearmó la dictadura de Nicaragua con Ortega, estableció una dictadura por un poco más de 10 años en Ecuador con Correa y una dictadura de casi 20 años en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora. Pero además de eso, influyó en todos los países de la región, estableciendo gobiernos paradictatoriales, gobiernos democráticos, pero sirvientes de las dictaduras, que cambiaron no solamente el aspecto de los elementos esenciales de la democracia, del control de la conducta de los gobernantes y de los administradores de la cosa pública, sino que reemplazaron la política por el crimen organizado. La política, en general, se define como el conjunto de actividades, decisiones y relaciones de poder mediante las cuales los grupos humanos organizan la convivencia, gestionan los conflictos, distribuyen los recursos y administran la lucha por el poder. La política es el arte y la ciencia de gobernar, que supone también la forma de acceder y de dejar el gobierno y de rendir cuentas cuando se ha gobernado. Eso es la política.
Pero si ustedes revisan la historia del siglo XXI en las Américas, en América Latina sobre todo, van a encontrar que ese concepto fue cambiado por la toma del poder con el cambio de las estructuras institucionales y con el establecimiento de sistemas jurídicos, entre comillas, leyes infames, violatorias de principios y de derechos humanos, para permanecer indefinidamente en el poder con impunidad. Y que eso cambió la sociología de los pueblos. Yo estoy aterrado, por ejemplo, porque en Bolivia, una cosa que parecía una broma, al empezar el régimen de Evo Morales, él dijo: cuando a mí me dicen los abogados esto es ilegal, yo le meto nomás y que los abogados resuelvan. Estaba poniendo en práctica, en terminología coloquial boliviana, aquella palabra que la dictadura cubana convirtió en verbo, en sujeto, en adjetivo, en pronombre, que se llama resolver, que quiere decir hacer cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier delito para lograr algo. Y la sociología de los latinoamericanos ha cambiado durante este siglo. Y ha cambiado porque se ha hecho totalmente tolerable a la corrupción, porque en algunos informes de encuestas de la región, los jóvenes que están en edad de pasar de los estudios a los estudios técnicos y universitarios no quieren ser profesionales, prefieren ser narcotraficantes, porque además el sistema social ha envuelto una suerte de comunicación, películas y otro tipo de cosas, donde se ha pretendido legitimar la actividad ilegal, ayudando al cambio sociológico y de principios de la gente. De eso se trata. Se trata de volver a decir: señores, lo normal no es ser corrupto, lo normal no es enriquecer a costa de cualquier cosa, lo normal no es robarse millones de dólares, ir un pequeño tiempo a la cárcel o a los tribunales y después guardarse el dinero y ser un millonario que tiene fábricas, que tiene transportes, que tiene aviones y que disfruta el dinero que se ha robado. Lo regular no es, como hasta ahora sucede en este siglo en América Latina, ser parte del poder o trabajar con sistemas dictatoriales violatorios de derechos humanos que tienen presos políticos, exiliados, que torturan, que matan, que asesinan, y lavarles su dinero en el primer mundo con empresas que aprovechan el sistema capitalista abierto de la globalización del siglo XXI para producir ese lavado. Esta conferencia, brillantemente dictada por Mariano Federici, busca que reflexionemos sobre estos temas. Se ha creado una normalidad que no es normal. La corrupción, la impunidad, el crimen organizado en el poder no es lo normal. Hay que cambiar las leyes del crimen organizado con las cuales establecieron mecanismos para seguir delinquiendo y para detentar indefinidamente el poder. Esas leyes están en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, permanecen algunas de esas en el Ecuador, están en Bolivia, la Argentina tiene esas leyes del tiempo de los Kirchner y así sucesivamente. No puede haber impunidad, porque si hay impunidades es una invitación a seguirse corrompiendo, a seguir delinquiendo y a seguir haciendo el enriquecimiento fácil. Y el lavado de dinero, que es el puente entre la actividad criminal y la legalización de los frutos de esa actividad criminal, es un tema que hay que atacar con toda fuerza a nivel transnacional, y por eso hay que recordar que este tipo de crímenes están incluidos en lo que se llama la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Estos no son delitos locales, son delitos globales, y en ese ámbito es donde hay que trabajar. Termino diciendo que para lograr todo esto, además de la reflexión que tiene que buscar el retorno a la cultura de la honestidad, a la cultura del respeto, de lo que es el mérito como la manera de prosperar, a la cultura de la reposición de la institucionalidad en los países que perdieron la democracia,
a la cultura de señalar la corrupción como un mecanismo inaceptable de toma y de mantenimiento del poder, además de este trabajo cultural que es intenso y que tiene que empezar con la modificación de textos escolares en países en los cuales se ha normalizado la posibilidad de ser corrupto, tenemos que hacer un gran esfuerzo desde el ámbito del liderazgo para marcar una diferencia entre lo lícito y lo ilícito, para marcar la diferencia entre lo que es el crimen organizado detentando el poder, Cuba, Venezuela, la Bolivia de Morales y de Arce, el Ecuador de Correa, Nicaragua de Ortega Murillo, y sus gobiernos paradictatoriales de México con López Obrador y Sheinbaum, de Colombia con Petro, de Brasil con Lula, porque eso no es política. Y separar el crimen organizado y sus sirvientes, sus lavadores de imagen y de dinero, de lo que tiene que volver a ser la política como actividad de servicio, como ciencia y como arte de preservación y de crecimiento de la sociedad, porque si no, no hay futuro. Damos las gracias al doctor Berzaín. Con esto concluye la conferencia Lavado de Dinero, Política y Democracia dictada por Mariano Federici. Damos las gracias al directorio del instituto, a las personas que nos acompañaron acá y a través de las redes sociales. Un buen día. Corte.